Hola, en esta segunda clase vamos a comenzar nuestro estudio del libro de Génesis con la creación del mundo en Génesis 1 y 2. Ahora, Génesis 1 al 11 es importante en la Biblia porque nos provee contexto, nos da contexto para la historia. Funciona como una introducción a la narrativa de Génesis, del Pentateuco y de la historia de la redención. Y más específicamente introduce la historia de Abraham y sus descendientes. Nos da un fundamento sobre el cual podemos entender lo que Dios está haciendo en el mundo. ¿Por qué escogió Dios a Abraham y a sus descendientes? ¿Cuáles son sus propósitos para Israel? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en el mundo? Ahora es importante observar que la narrativa de Génesis 1 al 11 cubre miles de años de historia humana, por lo menos 2000 años. Pero cuando llegamos a capítulo 12 y la historia de Abraham y su familia, la historia de repente frena y Génesis 12 al 50 cubre solo a 4 generaciones. En otras palabras, la función de Génesis 1 al 11 es comunicarnos lo que necesitamos saber para entender la historia de Abraham y la nación que Dios levantó de él. El resto de la historia de la Biblia es específicamente la historia de esa nación. Entonces, la historia de Génesis 1 al 11 comienza en capítulos 1 y 2 con la creación del mundo. Y lo que quiero que veamos es que Génesis 1 y 2 es importante porque presenta a Dios estableciendo su reino. Ahora quiero observar brevemente la estructura de Génesis 1 al 11. En capítulos 1 y 2 tenemos la creación del mundo. Luego en capítulo 3 tenemos la caída. Y capítulos 4 al 11 narra los resultados de la caída. Y como he dicho, todo eso nos está preparando para la historia de Abraham y sus descendientes. Bien, el reino establecido en la creación del mundo. Lo que quiero proponer es que en Génesis 1 y 2 tenemos el reino de Dios en su forma seminal. Ahora, ¿qué quiere decir seminal? Bueno, es en forma de una semilla. ¿Okay? Cuando yo veo a una semilla, no parece mucho al árbol que va a producir. Es mucho más pequeño, no tiene la forma del árbol, pero tiene toda la ADN, los ingredientes necesarios para producir el árbol. Tiene los elementos básicos del árbol. Y en Génesis 1 y 2 tenemos también los elementos básicos del reino de Dios. Ahora, acuérdate lo que vimos en la introducción de la clase. El reino de Dios, como cualquier reino, tiene 3 elementos. Dios, el rey, su pueblo, la gente sobre la cual él gobierna, y su lugar. Y podemos ver que Génesis 1 y 2 presenta esos 3 elementos. Presenta a Dios, un Dios que crea el universo y que reina sobre su creación. Un Dios que gobierna. Segundo, Génesis 1 y 2 describe la creación del pueblo de Dios como los habitantes del reino, el pueblo de Dios. Y tercero, Génesis 1 y 3 describe la creación del lugar del reino. Un lugar especial que Dios ha formado y donde los súbditos del reino pueden vivir en su presencia. Ahora, otra vez, no es una presentación completa de lo que es el reino de Dios. Y a través de la metanarrativa vamos a recibir mucha más información sobre el reino de Dios. Acuérdense que es una revelación progresiva. Pero sí tenemos cada uno de los 3 elementos del reino. Y por eso digo que Génesis 1 y 2 nos da el reino en una forma seminal. Entonces vamos a ver cada uno de los 3 elementos del reino de Dios en Génesis 1 y 2. ¿Ok? Primero, Dios. La historia comienza con Dios.
Él es el héroe, Él es el personaje principal de la historia. Él es el gran protagonista de la historia de la redención. ¿Cómo comienza la historia de la Biblia? Génesis 1:1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Ahora, ¿qué es lo que aprendemos en Génesis 1 y 2 acerca de Dios? Bueno, aprendemos varias cosas importantes. Primero, aprendemos que el creador del universo es Elohim. Elohim es la palabra hebrea que se traduce Dios en Génesis 1 y 2. La palabra Elohim es un nombre genérico para Dios, para una deidad. No es un nombre personal, es un título. A veces en el Antiguo Testamento esa palabra Elohim se usa para describir otros dioses, aún dioses falsos. Pero aquí se usa para describir el creador del universo. Se describe en 1:1 como el creador de todo, los cielos y la tierra. Y eso nos indica algo importante sobre él. Él existía antes de la creación y por lo tanto Él es separado de la creación y así es superior a la creación. Él existe aparte de la creación y la controla completamente. Él es supremo y Él es soberano sobre la creación. Ahora, eso es importante porque separa a Dios de todos los otros dioses en el mundo antiguo. Todas las naciones en el mundo antiguo tenían sus dioses, sus Elohim. Son dioses tribales, son dioses locales que son parte del orden creado. Pero Génesis 1 presenta a un Dios que es encima de la creación y que de hecho creó todo que existe. Ahora, la segunda cosa que aprendemos, Elohim es rey. Ahora, eso es importante también. La Biblia usa muchas metáforas para describir a Dios, ¿verdad? Dios es un padre, Dios es un pastor, Dios a veces es un guerrero. Pero la metáfora favorita de la Biblia para describir a Dios es rey. Ahora, el texto no usa la palabra rey, pero es claro que Dios es rey en la historia de la creación. Si Dios es el creador de todo, entonces podemos decir que Él es también el rey de todo. Encontramos esa idea en los salmos que conectan la idea de Dios como creador como la idea de Dios como un rey. Por ejemplo, Salmo 95, 3 al 7 dice, porque el Señor es Dios grande, un gran rey sobre los dioses. En sus manos sostiene las profundidades de la tierra y las montañas más imponentes. El mar le pertenece, pues Él lo creó. Sus manos también formaron la tierra firme. Vengan, adoremos, inclinémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Creador, porque Él es nuestro Dios. El hecho de que Dios es el creador de todo indica que Él es nuestro Rey. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? Bueno, el reino de Dios es su gobierno activo y su dominio sobre la creación. Entonces, como rey, Elohim da nombres y funciones a la creación. Capítulo 1, versículo 5 dice, Dios llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Versículo 8, Dios llamó a la expansión cielos. Versículo 10, Dios llamó a lo seco tierra y al conjunto de las aguas llamó mares. Entonces Dios es el rey y Él está dando nombres a la creación. Entonces Dios está dando nombres a su creación y está definiendo sus funciones. Lo hace porque Él es rey. Dios establece las relaciones entre las diferentes partes de la creación. Dice capítulo 1 que el sol y la luna gobiernan el día y la noche.
Versículo 28 dice, el hombre gobierna los animales. Dios es el rey y él está estableciendo las relaciones entre las diferentes partes de su reino. Entonces podemos ver aquí a Dios administrando y gobernando su creación, su reino. Dios es el que define lo que es bueno. Todo que Él hace es bueno. Varias veces dice el pasaje que Dios consideró que algo era bueno. Luego el último día Dios dice que todo que Él hizo era bueno. Versículo 31, Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Y eso nos enseña algo importante acerca de Dios y el mundo que Él creó. Elohim es bueno y todo que Él hace es bueno. Dios como creador y rey tiene el derecho y la autoridad para definir lo que es bueno y lo que no es bueno. Y vamos a ver esto en capítulo 3. Otra cosa que aprendemos en Génesis 1 es que Elohim gobierna su reino por medio de su palabra. Dios crea todo a través de su palabra. 9 veces en el capítulo dice, y Dios dijo, y cada vez sigue una declaración, y fue así, y así sucedió. Entonces Dios crea todo por medio de su palabra. Y eso nos indica, hermanos, que su palabra es sumamente poderosa. Tiene poder para cumplir todo que Dios desea. Salmo 33:6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Salmo 33:9, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. La palabra de Dios es poderosa, tiene autoridad. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Y no solamente es la palabra de Dios poderosa, también lleva autoridad sobre la creación. ¿Qué es la diferencia entre poder y autoridad? Decir que la palabra de Dios es poderosa significa que es capaz de cumplir lo que quiere. Pero decir que la palabra de Dios tiene autoridad significa que Él tiene el derecho para mandar y exigir cosas de las personas. ¿Por qué tiene autoridad la palabra de Dios? Porque Él es creador y rey. La creación está bajo la autoridad de Dios y de su palabra. Entonces, no solamente creó Dios el universo por la palabra, también gobierna por medio de su palabra. En otras palabras, podemos decir que la palabra de Dios es la ley del rey, es el instrumento por el cual Él gobierna. La palabra de Dios define las responsabilidades del hombre, explica su papel en la creación, establece los límites para su vida. Entonces el hombre fue creado para ser receptor de la revelación de Dios. Fue creado para ser dependiente de la palabra de su creador. Él necesitaba el consejo y la sabiduría de su creador. Y en toda la historia lo que vamos a ver es que la palabra de Dios va de la mano con el reino de Dios. Cuando Dios establece su reino, Él da su palabra, su ley. Y cuando las personas desobedecen su palabra, esa desobediencia representa un rechazo del reino y de la autoridad del rey. Y el progreso del reino en la historia depende de la relación entre el pueblo de Dios y la palabra de Dios. Entonces es un tema bastante importante. Muy bien, el último punto que quiero que veamos en capítulo 1 y 2 sobre Dios es que Elohim, el creador todopoderoso, ese Dios que creó el universo, es Yahvé, el Dios de Israel. O sea, Yahvé es el Dios personal de Israel y Él es Elohim, la misma persona, Elohim, el creador del universo. Ahora, en capítulo 1, como hemos visto, el creador se llama Elohim.
Pero en capítulo 2, versículo 4, se usa el nombre Yahvé Elohim, el Señor Dios o Dios el Señor, Jehová Dios en diferentes traducciones. Ahora, Yahvé es el nombre personal que Dios reveló a su pueblo Israel. Es el nombre por el cual el pueblo de Dios conoce a Dios. Es el nombre personal de su Dios. Una pregunta. ¿Para quién fue escrito el libro de Génesis? Bueno, fue escrito por Moisés para el pueblo de Israel después de su salida de Egipto, antes de entrar en la tierra prometida. Después del Éxodo, Moisés escribió el libro de Génesis para explicar al pueblo de Israel quiénes eran y de dónde habían venido. En Génesis, Moisés les explica lo que necesitan saber para ser el pueblo de Dios. ¿Quiénes somos? ¿Por qué nos rescató Dios de Egipto? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Yahvé? Y el uso de ese nombre doble, el nombre personal y el título, Yahvé Elohim, enseña a Israel algo bien importante. Les enseña que Yahvé, su Dios, el Dios que acaba de rescatarles de Egipto, que acaba de vencer al rey de Egipto y sus dioses, es Elohim, el creador y rey supremo del universo. En el mundo antiguo, cada pueblo y cada nación tenía sus dioses, pero esos dioses siempre eran dioses locales, dioses tribales y territoriales. Por eso Faraón no temía a Yahvé, el Dios de los israelitas. Dijo, ¿quién es Yahvé? Yo no conozco a Yahvé y no voy a dejar que su pueblo vaya de Egipto. Ahora, en su mente, el Dios de Israel era como los dioses de Egipto. Eran dioses locales y territoriales. Ese Dios de Israel no tenía ningún poder o autoridad en la tierra de Egipto. Y lo que Dios tenía que enseñarles es que Yahvé es Elohim, el creador de todo el universo. Su poder y su autoridad no se limita a una tierra, a un solo lugar. Entonces el punto es que el Dios de Israel no es un Dios tribal, no es un Dios territorial o local, sino el creador de todo el universo. Él es Elohim, el Rey Supremo del universo. El segundo elemento del reino de Dios que encontramos en Génesis 1 y 2 es el pueblo de Dios. Y vamos a ver varios puntos. Primero, Dios da al hombre un lugar especial en la historia. Lo hace distinto del resto de la creación y podemos ver eso en la narrativa de capítulo 1. Cuando llegamos a la creación del hombre en capítulo 1, podemos ver que la velocidad de la historia disminuye. La historia frena. En ese momento Dios hace algo diferente, habla consigo mismo. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Da más tiempo a la creación del hombre que al resto de la creación. Solo el hombre en este pasaje está creado a la imagen de Dios. Dios le habla al hombre de una forma que no habla al resto de la creación y Dios da al hombre un papel especial. De hecho, en capítulo 2 tenemos un segundo relato de la creación. Y allí el enfoque está completamente en la creación del hombre. Entonces Dios está dando al hombre un lugar especial en la historia. Número 2, Dios da al hombre una relación especial consigo mismo. Lo crea a su imagen. ¿Qué significa eso? Bueno, la palabra imagen significa una representación, una semejanza, algo que representa a otra cosa. La palabra traducida semejanza habla de algo que es similar o parecido a lo que representa. Entonces aquí es el significado de ser creado a la imagen de Dios. Significa que el hombre fue creado para ser como Dios.
refleja a Dios. Toda la creación refleja la gloria de Dios. Es lo que vemos, ¿verdad?, en pasajes como Salmo 19:1. ¿Okay? Los cielos, toda la creación demuestra, enseña, refleja la gloria de Dios, pero el hombre lo hace de una manera única, una manera distinta, más que cualquier otra criatura. El hombre es como Dios. El hombre tiene una relación familiar con Dios. Existe un aire de familia entre Dios y el hombre. El hombre es, de hecho, el hijo de Dios. Es lo que implica las palabras imagen y semejanza. Por ejemplo, en capítulo 5, versículo 3, dice, cuando Adán llegó a la edad de 130 años, tuvo un hijo a su imagen y semejanza, y lo llamó Set. Los hijos son como sus padres, y el hombre creado a la imagen de Dios lleva la imagen de Dios, es un reflejo de Dios, representa a Dios, es el hijo de Dios. Por eso en la genealogía de Jesús en Lucas capítulo 3 leemos que Caín es el hijo de Enos, Enos hijo de Set, Set es el hijo de Adán y Adán el hijo de Dios. Ahora, en la historia, la idea de que fuimos creados a la imagen de Dios para ser hijos de Dios es sumamente importante. Ahora, ser creado a la imagen de Dios tiene otra implicación también. Dios da al hombre un papel especial en la creación. Representa a Dios. Entonces, como la imagen de Dios no solamente refleja a Dios, también representa a Dios. Mira lo que dice capítulo 1, versículos 26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y qué implica eso? ¿Qué significa que Él fue creado a su imagen y su semejanza? Bueno, señoreé en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 28. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, según versículos 26 al 28, ser creado a la imagen de Dios tiene unas implicaciones muy importantes. El hombre, como imagen de Dios y representante de Dios, tiene que dominar y sojuzgar la creación. Las palabras dominar y sojuzgar significa gobernar o hacer algo sometido. Es lenguaje de reino. Entonces el hombre, el ser humano, como portador de la imagen de Dios, será como Dios en este sentido. Será un rey. Pero no será un rey supremo. ¿Okay? Como el representante de Dios será un rey subordinado. Será un vicerregente, un virrey de Dios. Representará el gobierno de Dios en la tierra. Ahora, un virrey simplemente es una persona que gobierna un territorio en lugar de un rey o reina con la misma autoridad y poder. Representa el gobierno de un rey más grande. Entonces el hombre es como Dios de esta manera. Dios lo hizo para reinar y para gobernar. Ahora, eso es algo que vemos claramente en Salmo 8. Salmo 8, 4 al 8 dice, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? Y el hijo del hombre para que lo visites. Luego describe lo que Dios hizo y lo que Dios dio al hombre. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Y obviamente está comentando sobre Génesis capítulo 1. Okay, Salmo 8 es un comentario sobre Génesis 1. Ovejas y bueyes
todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Entonces el hombre, hermanos, es el gobernador, el rey, mediador de Dios. Entonces aquí aprendemos dos cosas importantes. Primero aprendemos que Dios gobierna por medio de reyes mediadores. Eso será un punto fundamental en la historia de la Biblia. A través de la historia vamos a ver a Dios como rey levantando a hombres, reyes y gobernadores que Él establece como sus reyes y gobernadores mediadores. Entonces el papel único del ser humano en la tierra es gobernar en el lugar de Dios, ser el gobernador mediador de Dios. John MacArthur dice, este define la relación especial del hombre con la creación. El hombre es el representante de Dios en su gobierno sobre la creación. El mandamiento de gobernar separa al hombre del resto de la creación viviente y define su relación como por encima del resto de la creación. Graham Goldsworthy dice, ¿cómo podemos describir el reino de Dios que hasta este punto nos ha sido revelado en las Escrituras? La soberanía de Dios involucra las relaciones que Él ha establecido entre sí mismo y toda la creación. En otras palabras, Dios es Él quien hace las reglas para todo lo existente. Ambos relatos de la creación nos muestran al hombre como el centro de la atención divina y el receptor de una relación única con Él. Por lo tanto, el punto central del reino de Dios es la relación entre éste y su pueblo. El hombre está sujeto a Dios en tanto que el resto de la creación esté sujeto al hombre y existe para él. El reino significa que Dios gobierna a su pueblo en el universo material. Esta interpretación básica del reino jamás cambia en las Escrituras. Número 4. Dios da al hombre la responsabilidad de extender su reino en la tierra. ¿Cómo lo hace? Bueno, por gobernar y sojuzgar toda la tierra. Ese dominio comenzó en el huerto de Edén. En capítulo 2 podemos ver a Adán dando nombres a los animales. Eso es la responsabilidad de alguien con autoridad. En la Biblia, cuando alguien cambia el nombre de otra persona o le da un nombre, está expresando su autoridad sobre esa persona. También el hombre tiene que cultivar y cuidar el huerto de Edén. Eso también es un ejercicio de dominio. Pero esa responsabilidad y ese dominio no se acaba en el huerto de Edén. Dios le da la responsabilidad de extender ese dominio sobre toda la tierra. Capítulo 1, versículo 28 dice que Elohim los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Entonces, eso es la responsabilidad del hombre, extender el dominio de Dios sobre toda la tierra. Y como dice Salmo 8, todo lo pusiste debajo de sus pies. El plan de Dios es que el hombre, el ser humano, tenga dominio sobre la creación como el virrey de Dios. También extiende el reino de Dios por extender la imagen de Dios. Acabamos de ver que cuando el hombre se reproduce, cuando tiene a un hijo, su hijo nace a su imagen y a su semejanza. Entonces parece que cuando Dios le dice, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen, le está llamando a llenar la tierra con la imagen de Dios.
Por reproducirse, el hombre llenará la tierra con la imagen de Dios y así sojuzgará a toda la tierra. En el mundo antiguo, cuando un rey andaba conquistando otras tierras, para indicar su señorío sobre esas tierras, muchas veces levantó una imagen. Una imagen del rey que ha conquistado. Y mientras el hombre va ejerciendo ese dominio y sojuzgando la tierra y llenando la tierra con la imagen de Dios, está extendiendo el reino en la tierra. Y finalmente podemos ver que Dios bendice al hombre, le da su bendición al hombre. 2 veces en capítulo 1 dice que Dios bendice su creación y eso es importante porque la bendición de Dios es uno de los megatemas en la Biblia. El propósito de Dios en la creación es bendecirlo. Y lo que vamos a ver es que cuando el ser humano obedece a Dios, recibe la bendición de Dios, vive bajo la bendición de Dios. Pero cuando el hombre lo desobedece, cae bajo la maldición de Dios. Entonces vamos a ver que el tema bendición y el tema maldición va vinculado con otro tema que ya vimos, el tema de la palabra de Dios. Lo que vamos a ver es que para vivir bajo la bendición de Dios, el hombre tendrá que someterse a la palabra de Dios. Y cuando el hombre desobedece la palabra de Dios, el rey de Dios caerá bajo maldición. Juan Calvino dijo que la palabra de Dios es el cetro del rey. Entonces, mientras el hombre se somete a esa palabra, el instrumento de su reino, vive bajo la bendición de Dios. Entonces aquí es el patrón que vamos a ver en la Biblia. Vivir en el reino de Dios requiere que el hombre se somete a la palabra de Dios y así recibe la bendición de Dios. Al contrario, cuando el hombre desobedece la palabra de Dios, sufre la maldición de Dios y pierde el reino de Dios. Y esa tensión entre bendición y maldición es bien importante en la trama de la historia. Además, es importante notar que en Génesis 1 la bendición de Dios va ligada con la descendencia. Podemos ver eso varias veces en la historia, como versículo 11 y versículo 28. Hay una conexión entre descendencia y la bendición de Dios. Y en la historia, en la gran metanarrativa de la Biblia, Dios cumple sus planes en la raza humana por medio de la descendencia. En la historia de la Biblia, en la narrativa bíblica, la descendencia es todo. Palabras claves en Génesis, en el resto de la historia, son hijos y simiente y descendencia. Entonces, cuando Dios escoge a alguien y lo llama, cuando Dios le hace promesas, muchas veces le promete una descendencia. Entonces, el plan de Dios en la tierra y en el establecimiento de su reino se cumplirá por medio de una simiente, por medio de un linaje, una descendencia, por medio de hijos. Y como vamos a ver, finalmente por medio de un descendiente, un hijo especial. Así que vamos a ver este patrón en toda la Biblia. Cuando Dios desea bendecir a alguien, muchas veces lo hace por darle descendencia. Y cuando Dios maldice a alguien, muchas veces cierra el vientre para que no pueda tener descendencia. Entonces, quiero que tomen nota especial de eso. En la historia de la Biblia, la descendencia es todo. Entonces ya hemos visto 2 elementos del reino de Dios. Dios el Rey y el pueblo de Dios en Génesis 1 y 2. Y en la siguiente clase vamos a ver el tercer elemento del reino, el lugar de Dios en Génesis 1 y 2.